A ver. Bien. Así que nuevamente, muchas gracias a todos por estar hoy y bienvenidos al taller virtual El desafío de los plásticos. Así que mi nombre es Verena Böhme y hoy me acompaña Agostina Lirio y justamente algunas caras conocidas más de también nuestro equipo. Por ejemplo, Rodrigo, Valentino, Marina son del equipo voluntario, el equipo de promotores. Así que un gusto que estén acá presentes. Y en el nombre de Naturgy Argentina también quería saludarlos porque este taller lo realizamos justamente en el marco del programa Cuidemos Nuestros Recursos. Y en este gran marco tenemos un programa y una plataforma que al final del curso también los vamos a ir comunicando. Así que hago te pido si vos podrías seguir admitiendo a la gente. Ah, no puedes, un segundo. Eso. Te voy a tener que ir habilitando. Listo. Perfecto. Bien, vamos a compartir la presentación. Ahí estamos. No el WhatsApp, sino la presentación. Bueno, para los que no nos conocen todavía, o cortita la introducción de Manos Verdes, quiénes somos y qué hacemos, para que sepan cuál es nuestro justamente gran objetivo y nuestras actividades. Así que el gran objetivo obviamente es crear conciencia ambiental y también fomentar ese intercambio de conocimientos, tecnologías para la protección del ambiente y como somos, o soy yo específicamente de Alemania, también promover este intercambio entre Europa y Latinoamérica y queremos lograr ese uso responsable y sustentable de los recursos naturales. Así que este siempre en conjunto con innovaciones innovadoras que los resolvemos con desarrollos conjuntos. Nada que implementamos así nomás porque en Alemania funciona. No, la idea es que esto sea algo que trabajamos de forma conjunta con una visión local y con la idea de que realmente desde los más jóvenes y desde cada uno que contribuye a la producción del ambiente y cumple con nuestra visión poniendo su mano verde. Para eso también trabajamos con alianzas internacionales. Eso es algo que obviamente muchos de ustedes ya lo conocen. Hemos hecho seminarios, organizaciones y conferencias. Estamos planificando ahora, por ejemplo, una conferencia en el Chaco, no en el Chaco, en Corrientes. Ahí vamos a dejar sumarse las personas y sobre el tema de cambio climático para fines de septiembre. Así que ya todos los de Corrientes o que tienen ganas de sumarse van a poder poner en su agenda el 27 de septiembre como fecha para esa conferencia. Y ahí invitamos también expertos internacionales para disertar sobre la temática. Nuestros ejes centrales, el origen de Manos Verdes es la educación ambiental y por eso estamos hoy acá con ustedes. Justamente la mano verde es ese compromiso ambiental que firmamos siempre con los chicos, poniendo la mano verde sobre una tela y justamente dejar nuestra huella personal, promoviendo también la economía circular, todo lo que tiene que ver con gestión de residuos. Esto es un tema importante en la agenda porque de ahí venimos. Usa la basura fue el programa inicial. Después tenemos acá el turismo sustentable. No sé por qué tengo un eco. Creo que Jessica, Sí. ahí está. Después, los artistas como Joaquín Fargas es un gran artista que siempre ha colaborado y trabajado con nosotros y es un eje importante para trabajar toda la parte creatividad y la inspiración de otros a través del arte. Y el consumo responsable, obviamente, hoy vamos a hablar mucho del consumo responsable y cuál es nuestro rol como individuo para generar ese cambio de hábitos y este cambio de paradigma que tanto necesitamos en el eje ambiental para promover un desarrollo sostenible, ¿no? Y bueno, muchos hablamos de la acción climática, de cambio climático. Bueno, todo lo que hacemos para nosotros tiene que contribuir a ese gran objetivo de reducir las emisiones hacia los Net Zero 2050 y trabajar justamente en conjunto para poder identificar la huella de carbono, la huella ecológica y también
poder lograr la reducción de las mismas. Eso es un gran objetivo y es un gran mito también para muchos. Todavía no saben a veces de dónde viene la huella de carbono o la huella ecológica, cómo la calculamos. Bueno, este es otro seminario, pero hoy lo vamos a hablar un poco a partir de los plásticos. Y acá ya estamos en nuestro taller hoy específicamente sobre el desafío de los plásticos. Estamos cerrando el mes Julio sin Plástico. Esto es una campaña mundial que se está trabajando desde diferentes organizaciones que todos suman con campañas de concientización en las redes sociales o proyectos. Y la verdad que gracias a muchas iniciativas, hoy este tema se está trabajando de forma activa desde los diferentes actores institucionales. Y bueno, Agostina, la agenda de hoy vamos a llevar adelante en conjunto con Agostina y conmigo sobre la temática, cuáles son el origen de los plásticos, cómo contribuye también el plástico a la crisis climática y cuál es el impacto ambiental. Y bueno, identificamos los 7 tipos de plásticos, qué hacemos con cada uno y reflexionamos al final qué podemos hacer desde nuestro rol como docente y cómo podemos trabajar de forma activa en el aula con los alumnos y con la comunidad. Creo que de eso también se trata muchísimo, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con un mini video. Este video ya tiene 10 años casi. A ver, no, casi 10, pero no más, perdón. Es de 2009. Yo soy mal con matemática, pero vamos a ver de qué se trata. La cantidad de plástico que hemos producido desde el principio de la edad del plástico es suficiente para envolver el planeta con bolsas de plástico 6 veces. Somos los hijos de la edad de plástico. Nos lo comemos, nos lo bebemos, nos lo introducimos por la piel. Si ahora fuéramos a la zona de mayor acumulación, encontraríamos una proporción de 61 de plástico respecto a plancton. Los peces piensan que el plástico corroído es plancton y comen hasta que no pueden más. Acaban con la tripa llena de plástico. No hay vuelta atrás. No se puede sacar. Nadie puede limpiar eso. Me gustaría... No, pare. Tengo una pregunta sobre el plástico y usted es su mayor representante. Me gustaría que me respondiera. Tengo 700 estudios. Han demostrado que el plástico es peligroso, señor Taylor. Y estas son todas las mierdas de plástico que he encontrado en mi casa. Bueno, 25 de mayo, pero 2009, imagínense. Así que 2009, un tiempo muy atrás que ya fue pasado. Así que ahora vamos a ver un poco más de qué se... Ay, no, no, perdón, voy a tener que salir y entrar. Tiene una película, vale destacar, que se puede ver, ese es el tráiler de la película, sigue estando en YouTube para los que les interese, hay un montón de documentales igual, pero ese está ahí. Yeah. Sí, este link lo podemos ir compartiendo después también. Es un video, una documentación de un austríaco y desde 2009 se cambiaron varias cosas. El problema todavía sigue existiendo, pero ya por suerte se desarrollaron varias iniciativas. Agos, te paso a vos. Sí, porque tenemos que partir de algo, ¿no? Porque es un mundo, como bien decía, es un mundo de plástico y partimos. ¿Y partimos de dónde? ¿De dónde se puede partir? Cuando hablamos de plástico, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo nace? ¿De dónde está? Lo tocamos, lo vemos, está en todas partes, donde mires, donde levanten la mirada ahora, en este momento, seguramente van a encontrar algo de plástico. Y investigando descubrimos que es de la industria petroquímica, que es donde se obtienen estos productos. Y tenemos algunos productos más específicos. Por ejemplo, de esta industria se clasifican en 5 tipos y se usan para 5 fines. Plásticos para hacer los que más conocemos, bolsas, envases, juguetes, todo lo que es doméstico, todo lo que es de compras de alimentos, de limpieza. Ese tenemos un tipo.
Otro tipo son fibras sintéticas, ropa, alfombras, todo neumáticos, pequeños hilos transparentes que están, aunque no crean, metidos en nuestra ropa y en algunas cosas que sin creerlo, en las fundas de los sillones, están ahí como pequeños hilos transparentes muy pequeñitos. Después tenemos el caucho sintético, como los calzados, los neumáticos, ahí ya es un derivado del petróleo un poco más consistente, ¿no? Pero sigue siendo de todas maneras un producto que se deriva del petróleo y de la industria química. Y estos dos particulares, que en realidad son los últimos dos, que es los que menos se sabe, aunque no lo crean, los detergentes y los abonos nitrogenados para fertilizantes que se usan sobre todo en nuestro país, realmente, tienen también un derivado de la industria química, del petróleo crudo, de todos los hidrocarburos. Ya vamos a hablar un poco más de esto, un poquito más adelante. Y cómo no hablar, si hablamos de plástico, hablamos de la industria plástica. Y es un mundo tan grande, y hablando más específicamente en nuestro país, ya que tenemos un público tan federal, tenemos una industria del plástico, que es el CAIP, que es una cámara donde se concentran todas las industrias plásticas a nivel nacional, que es una página de internet que la quisimos poner a ver si les parecía interesante después chusmearla y visitarla, porque tiene muchas cosas que pueden servir para llevar el tema al aula o informarse. Esta es rapidita. Y bueno, y ya que hablamos del punto de partida, hablamos de la línea de dónde arrancan las cosas, trajimos este pequeño video que en realidad lo vamos a cortar, no lo vamos a poner del todo, simplemente son los primeros minutos. Es un video del IAPG, que nos parece muy importante traerlo porque es material audiovisual muy completo. Y si lo querés poner, Belén, habla de los orígenes del hidrocarburo. Instituto Argentino de Petróleo y Gas. Para conocer la historia del gas y del petróleo, es necesario viajar hacia atrás en el tiempo millones de años, a una era geológica que denominamos Mesozoico. En aquellos tiempos, los continentes que eran otros y ocupaban posiciones muy diferentes a las actuales, comenzaban lentamente y a lo largo de millones de años a configurar el mapa tal como lo conocemos hoy. Eran los días de los grandes árboles, que convivían con primitivos mamíferos, pequeños y asustadizos, y de interminables bosques de coníferas. En las entradas del océano, que formaban fiordos, bahías y ensenadas, así como en otros ambientes de aguas tranquilas, como grandes lagos, comenzaba el proceso de la formación de los hidrocarburos. A lo largo del tiempo, los lechos de esos ambientes acuáticos recibieron enormes cantidades de desechos orgánicos. Eran restos de organismos muertos, de origen animal, así como de algas y plantas terrestres, que se depositaron en el fondo junto con sedimentos minerales de variada composición. Con el paso de los milenios, lo que alguna vez fue el fondo del mar o de un lago, quedó sepultado por nuevos sedimentos minerales, a veces con nueva materia orgánica, dependiendo de los procesos que ocurrieron en la superficie. El peso de los nuevos sedimentos hundieron el antiguo lecho cada vez más. Este proceso produjo el aumento de la presión y la temperatura. Al alcanzar determinados valores de presión y temperatura, y en ausencia de oxígeno, la materia orgánica contenida en el antiguo lecho acuático comenzó a transformarse en otras sustancias, en lo que se suele denominar una cocina geológica. Millones de años más tarde, la materia orgánica original quedó convertida en gas y en petróleo. Así, lo que alguna vez fue un lecho marino o lacustre, millones de años más tarde se transformó en una roca ¿Le generadora podemos dar pausa, o Bere? roca madre. Sí. Perfecto, era ahí donde nos queríamos quedar. Estos hidrocarburos quedaron atrapados en poros microscópicos aislados. Estaba poniendo pausa a la grabación. Así que sí. Porque puede ser 5 minutos. No queríamos irnos tantos, queríamos simplemente mostrarles el video porque introduce la temática muy bien, cuando tenemos que hablar de este recurso que sobre todo en nuestro país es muy valorado y de dónde viene, y hablar del petróleo no siempre es hablar de dinosaurios, como bien decían también es hablar de restos animales de materia orgánica, vegetales también, seguramente hay muchísimas plantas y algas que también van a ser hidrocarburos en el futuro. Y sí, podemos avanzar.
y se los queríamos también traer, lo pueden encontrar en YouTube súper fácil, o pedírnoslo, o lo que sea necesario para ustedes y llevar a la práctica. Y también estaba muy bueno, lo que nos parecía completísimo es en la línea de tiempo que presenta al principio, cuando tenemos que llevar las eras geológicas, o el origen del humano, o hablar de ciertos temas que involucran muchos años atrás. Hacemos tantas líneas de tiempo en general en el aula, que son muy gráficas para los estudiantes, están buenísimos. Nos parece como un lindo detalle, tal vez, poner estos temas tal vez de interés, como pueden ser punto partida del plástico en nuestras vidas, ¿no? Porque bueno, hablamos de tal vez en el futuro, quién sabe, estemos viviendo en una era de plástico y nombrada de alguna manera, y todavía no ha sido nombrada, pero en el futuro que se sabe. Así que visualizarlo de alguna manera nos parecía bueno en esas líneas de tiempo. Y ahora les quería mostrar una actividad. Vamos con la imagen 1 o imagen 2. ¿Ya está la imagen 2? ¿Se ve o no se ve? Vamos a volver. Sí. A ver, espera. ¿Se Sí, ve? se ve. Perdón, se veía. Listo, volvemos. Porque estaba... Ay, perdón, porque me estaba... Ahí está. Bueno, ahora, si les parece bien, voy a nombrar aleatoriamente a la primera persona que ve en el chat, y si tiene ganas de compartir con nosotros, por ejemplo, Carla Arrigo, ¿te animas a responder conmigo estas preguntas? Son simplemente una actividad para observar. Todo lo que es observar imágenes nos parece buen disparador. Carla, ¿tenés la posibilidad de abrir el micrófono? Sí, más o menos. Estoy con mi bebé por ahí, pero bueno, lo apago. Ay, si no lo paso, abro. Sí, no te preocupes. No tengo problema, pero lo apago y lo prendo porque si no, acá por las dudas. Buenísimo. Carla, analicemos esta imagen juntas, que es algo de IPF que tenemos de un material para prestarles y presentarles después. ¿En qué distancia crees que existe de la costa a esa plataforma que extrae petróleo offshore? O sea, quiere decir que está en el océano. ¿Qué distancia crees que puede ocupar ahí? A simple vista, ahí podemos confundirnos, es la idea, confundirnos. Me mataste de distancia, no sé, debe ser bastante, supongo, pero en metros, en esas cosas no tengo ni idea. En metros, mandale Sí, en cuadras. Cuadra, ahí va, por ahí. Y no sé, yo supongo que debe ser mucha, no debe ser 15 cuadras o más capaz. 15 cuadras, 1500 metros. Bueno, te cuento que en realidad mientras más cerca está de la costa, mejor, porque todo eso se conecta por un montón de caños, que mientras está más lejos es más plata de inversión en caños y en infraestructura. Entonces, mejor si está más cerca el asunto. Puede estar hasta a 300 metros, simplemente a 3 cuadras de la costa, que era una de las problemáticas que tenía muy graves Mar del Plata, ya que tenemos algún marplatense por acá, que leí, que estaba muy cerquita de la costa. Y Carla, la última pregunta. A simple vista, ¿qué impactos podrían ocasionar a la naturaleza y a las personas, por ejemplo, esa instalación de petróleo ahí, ¿no? Ese problema. Pueden ser positivos y negativos los impactos, ¿eh? No tienen que ser negativos siempre. La vida es para estos dos lados. Y supongo que el petróleo, no sé, no debe ser muy bueno para nosotros con el contacto y esas cosas. Un derrame, Pero a la vez, perfecto. O por ahí, no sé, yo estoy hablando, no sé, me imagino películas que he visto o algo así. Perfecto. Pero bueno, son las explosiones de esos lugares, el derrame. Exactamente. Y ¿Algún positivo? Sí. ¿Algún positivo en la sala? Gracias, Carla, perdón que yo lo entiendo No, con el... de nada. ¿Algún positivo en la sala que quiera darnos algo positivo que traiga fuente de trabajo, economía, de trabajo? Perfecto, es re importante. Argentina vive muchísimo de este recurso natural de hidrocarburos. La realidad es muy importante, generar trabajo, ¿no? Y es parte del debate también que estos temas son... muy importantes de llevar al aula por analizar desde todos los sectores. No queremos ir para ningún lado, pero es muy importante.
Bueno, simplemente una observación de esta imagen, y si pasamos a la que viene. Esto lo sacamos de este documento, que es una actividad propuesta por Ciudad de Buenos Aires, que se las vamos a compartir luego en un drive que tenemos armadito para ustedes. Ciudad de Buenos Aires tiene este proyecto que mezcla 3 materias o especialidades escolares, que son las ciencias naturales, las prácticas del lenguaje y las ciencias naturales, que obviamente está muy bueno, es a nivel nacional, se los vamos a dar para que los miren, sino también los pueden buscar desde la web, porque yo lo descargué desde la página. La verdad que todas las áreas de gobierno tienen materiales didácticos de educación, pueden buscarla de su propia ciudad, provincia. En este caso les traemos el de Buenos Aires porque nos parecía muy bueno que una estas 3 áreas escolares. Y la realidad, innovar hoy en día es mezclarse y compartir con otras especialidades, no es a crear nada nuevo. Así que les proponemos tal vez empezar a mezclarse para hacer ciertas cosas en el aula, siempre que podamos hacer en conjunto con otras materias, con otras áreas, es genial. Así que el proyecto está muy bueno y ahí avanzamos porque si no va a ser Y muy largo todo. para ir mencionando nada más, muchas veces cuando hablamos del plástico especialmente y el origen, está bueno preguntar cuánto sale hoy un barril de petróleo, ¿no? Hablamos del valor del plástico y ahí está justamente la pregunta de ¿cuánto sale hoy un barril de petróleo? Creo que está en $80, si no me equivoco. Así que, y cómo está dependiendo eso también a nivel mercado, porque eso afecta siempre también el tema de los plásticos y el reciclaje. Pero bueno, vamos a ir hablando después más sobre eso, ¿no? Creo que viene una película más, exactamente. Bueno. Hace 4.500 millones de años, una nube de polvo estelar colapsa en el espacio, formando una nebulosa solar de la cual nace un planeta, la Tierra. Durante 2.000 millones de años este planeta evoluciona y aparece la primera forma de vida. Una sopa de células, bacterias, algas, hongos, miles de plantas cobran vida. Los peces reinan en los océanos y se comen las algas. Absorben la luz solar y la almacenan en sus cuerpos. Dinosaurios, anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos, todos viven y mueren. Y cada año los cuerpos sin vida son cubiertos por capas y capas de sedimentos. El calor y la presión aumentan, convirtiéndolos en un líquido amarillo y negro, petróleo. Llegan los humanos y con ellos los geólogos. Estudian durante años la forma de encontrar petróleo y construyen plataformas petrolíferas en lugares remotos. Bombas gigantes extraen el líquido y lo envían alrededor del mundo. Se abren refinerías y vuelven a viajar. Una fábrica combina los componentes y los convierte en bolitas de plástico. Almacenadas en grandes contenedores vuelven a viajar por todo el mundo. Transformadas en líquido las moldean con la forma de una magnífica cuchara. La cuchara cae y se enfría hasta endurecerse. Envueltas en plástico se ponen dentro de una caja y la caja en un palé. Y el palé en un contenedor y el contenedor en un camión. Y el camión se conduce hasta un puerto donde se coloca el contenedor en un barco. Y viajando la cuchara recorre 6.000 kilómetros alrededor del mundo, donde lo recoge un comerciante y lo pone en un camión, que conduce hasta una tienda donde coloca la cuchara en una estantería en una habitación con la temperatura controlada, donde se queda durante 2 meses hasta que la recoges y pagas por ella con el dinero por el que has trabajado tan duro. Y te llevas la cuchara a casa, que es donde estás ahora, con la cuchara en la mano. Y ahora dime, ¿sigues pensando que es mucho esfuerzo usar una cuchara de metal que solo tienes que lavar? Ahí volvemos a la linda Me discusión. encantó. Una manera de concientizar que me re gustó. Bueno, eso es justamente un video que viajó por todo el mundo también, igual que el producto, y nos resume en muy poco tiempo esa increíble, perdón, pero es una estupidez de hacer un plástico de un solo uso para tan poco tiempo en las manos, que tiene una trayectoria y una huella de carbono, porque esto no está calculado acá. ¿Cuál es la huella de carbono o la huella ecológica de esa cuchara de plástico, ¿no? Así que, bueno, con eso disparador. Ay, perdón. Hace 4.000 Llegó el plástico. millones. Sí, Veníamos hablando de petróleo, pero llegó el plástico. vamos a ver. Ahí está, volvemos, perdón, vamos a volver a la cantidad de plásticos que hoy se están produciendo
Y justamente en el mundo, a ver si lo logro ahora, no, Un perdón, 4.500 doble. millones de años, una nube de polvo estelar colapsa del espacio. acá estamos. Tecnología. Ahí está. Vamos a apagar. Así que un poco para lo que hablamos antes, de dónde viene ese gran desafío que enfrentamos hoy, lo que resultó como un material magnífico al principio del año 1900, cuando se empezó a trabajar en 1950, que salieron las primeras medias nylon, el tupper, los primeros productos de plástico que fueron magníficos y realmente admirados y queridos por mucha gente del mundo. Pero recién, si miramos esta curva, un 50% de los plásticos fueron producidos entre 2000 y 2020. Esa curva exponencial es increíble. Si lo pensamos que, por ejemplo, en 2009 fue producida la película, el documental del Plastic Planet, miramos acá en la curva que después siguió creciendo más exponencial aún la producción de plástico en el mundo, que hoy creo que a nivel mundial también en los residuos plásticos son más de 400 millones de toneladas por año, ¿no? Si no me equivoco, así. Pero bueno, estos son datos y datos hay que mirar siempre muy bien cuáles son las fuentes. Esto es una fuente muy buena de Heinrich Böll. ¿Se ve todo? Sí, se ve bien, ¿no? Sí. Acá justamente la gran pregunta es, ¿para qué necesitamos el plástico hoy? Y ahí empieza la gran pregunta, porque el plástico por sí mismo no es el gran problema. El plástico por sí mismo es un material noble, tiene muchas calidades de diferentes tipos y lo usamos, por ejemplo, pero si miramos acá abajo, es la mayor parte que se usa en envases. De los 400 millones de toneladas producidos, eso fue 2015, según la estadística, 146 son solo para envases de plástico de un muy poco tiempo en nuestras manos, ¿no? Después viene el sector de construcción, que ahí sí los plásticos tienen como una duración mucho más larga en el uso. El sector textil, 47 millones de toneladas, imagínense, así que todos nosotros que hoy tenemos la ropa puesta, en el jean, en todo, está el plástico. Después, en uso común de los tuppers, la cocina, lo que sea, 42 millones. Después viene el transporte, el auto. El auto está una gran cantidad del interior, de todos los componentes, son plásticos mucho más duros, de otra consistencia. Después los electrónicos y las máquinas industriales, ¿no? Eso es como un pirámide de dónde usamos el plástico y para qué. Entonces, no para, digamos, perjudicar un material por sí mismo, por ser plástico no es malo, pero por qué lo usamos y en qué lo usamos. Esa es la gran pregunta. Y esto es también la pregunta cuando hablamos todos del tema del reciclaje, de cómo se recicla, dónde lo usamos, y ahí vemos también a nivel económico el valor que anualmente perdemos, porque de estos envases de plástico, solo un 14% se recicla y solo un 2% vuelve a ser un envase de plástico de vuelta. Así que hablando de un reciclaje constante realmente, ese mismo envase solo un 2%, es increíble. 32% de los envases se desechan al ambiente natural y bueno, la pérdida de plata a nivel millones y millones de dinero por año es impresionante. Y este es el tema de lo que queremos también concientizar, ¿no? Empezar a pensar dónde lo necesitamos y dónde lo queremos. Y hablando de cambio climático, ahí tenemos una pregunta. Andrea, si querés, con mucho gusto. No es un monólogo, acá ustedes pueden siempre preguntar y también intervenir. Andrea. No, me sorprendí porque no tengo ni la mínima idea de cuántos estilos o clases de plásticos existen y en el flyer donde nos mandan el email dice 7, que hay 7 tipos de plásticos, eso me interesaría saber. Eso viene ahora, justamente viene ahora. Acá ya en la imagen ya se ven diferentes tipos de plásticos. Y si ustedes sabrían, por ejemplo, en los plásticos, en cada plástico podría tener hasta 4000 componentes químicos en un tipo de plástico. Así que este es un poco
si uno piensa la huella de carbono, a la huella ecológica, de dónde viene toda la trayectoria del plástico a partir del petróleo, genera en diferentes etapas justamente también dióxido de carbono. Y acá justamente para la producción de los diferentes plásticos, como el polipropileno o el plástico de alta densidad, el polietileno teraftalato, estos son los nombres en alemán, perdón, o inglés, las siglas. Todo esto es la gran nube azul que solo para el proceso de producción de los diferentes plásticos. Justamente, después la nube verde chiquita es la de posterior del uso para el reciclaje, para los vertederos o la incineración en plantas de revalorización térmica, que son plantas de incineración de residuos, como se usa mucho en Europa, por ejemplo, ¿no? Jessica. Bueno, a nosotros nos pasa, me dedico a lo que es robótica y automatización y estamos haciendo tratamiento de RAE con mis alumnos de robótica, porque ellos con eso crean sus robots y Sí. nos pasa que no tenemos dónde llevar el plástico porque las características que tienen al ser justamente plástico para un tratamiento por el tema de la electrónica. Y uno se sorprende de un teléfono, de un teléfono de línea. Es impresionante la cantidad de plástico que sacamos para sacar la pantalla y los botones. Sí, sí, ese es exactamente uno de los temas. Se hizo de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, un estudio también sobre el potencial de reciclar los RAE en Argentina. Y uno de los grandes problemas es justamente qué hacemos con las cáscaras, ¿no? ¿Cómo se llama? De los monitores viejos, por ejemplo, que contienen también componentes tóxicos que no se pueden ni triturar bien o ni reciclar, no puedes. Cada plástico no puede ser calentado de vuelta para producirlo en nuevos materiales. Y ese es el gran problema justamente de los RAE. Y ahí entra, por eso son también diferenciados los 7 tipos de plásticos que vamos a hablar hoy, son los de consumo masivo, los que más se usan. Después está la categoría 7, que justamente es otros. Y en la categoría 7 tenemos miles de otros. Ese es el gran tema. Sí, Andrea. Sí, perdón. Hablando de la didáctica, ¿no? De esto del tema salón y el tema de cómo, digamos, concientizar todo esto, ¿no? También en el aula. Así como lo hacemos con el papel reciclado, ¿lo podemos hacer con el plástico hoy en día? ¿Se entiende la pregunta? Si Comparar quisieras reciclar plástico. En lo didáctico en el aula, ¿cómo Ah. podemos trabajar con niños? Viste que yo me acuerdo que en mi época también, en primaria, hacíamos el reciclado de papel, cartón, estoy hablando. ¿Se podrá hacer también con el No, plástico o es vamos a mucho más hablar complejo? Ahora vamos a hablar de eso un poco también. Vamos a hablar de eso, falta poco. Está Falta poco. buenísimo. Vamos a ir adelantando un par de cosas justamente. Bueno, Agos, te paso de vuelta a vos. Sí, hacemos rápido, así llegamos al tema. Esta es otra página, Naciones Unidas, la página de la ONU, tiene un montón de información sobre el plástico, quien quiera visitarlo, y es fuente segura, y de un montón de problemáticas sociales y ambientales, de los que estén trabajando agua, otros temas de contenidos también tiene, y tiene un montón de ejercicios didácticos también para llevar al aula, juegos y actividades. En este caso la quería mostrar porque tenemos una unión global en lo que es el problema del plástico, sobre todo no solo porque el mundo es globalizado y lo que llega de China llega a Argentina y así, sino porque íbamos bien. Ahí está, quería mostrar la página de Naciones Unidas para que también tengan uno a mano. Este es uno y acá hay un montón de recursos más justamente sobre los productos químicos y desechos. Así que simplemente solo investigar la parte química en nivel secundario es un mundo por sí mismo. Y acá tenemos una muy linda página, ahora les comparto eso también en el chat, justamente donde se trabajan los diferentes temas, pero un poco más didáctico, más amigable para el que lee también. Estábamos ya empezando, pero acá, por ejemplo, donde hablan descarga de los desechos plásticos en la tierra, de los océanos, a dónde van, cómo van, así que muy buen contenido.
Eso simplemente para que lo conozcan, vamos a compartir ese mismo material también. Y tener siempre, sean muy críticos, eso es una recomendación con datos que se usan. Nosotros también siempre tenemos que revisar nuestras propias fuentes, de dónde provienen, porque muchas veces hay blogs que usan datos o no se usan datos, digamos. Eso justamente son datos de Naciones Unidas y del WWF, y acá faltaría también agregar nuestra fuente, admito, pero lo estamos mencionando para que todos se acostumbran siempre a usar fuentes confiables con datos, porque especialmente hablando también y ahí la terminología, hay mucha confusión. Y bueno, hablando ahí de los microplásticos, ¿no? De los 12 millones de toneladas de residuos plásticos que llegan a los océanos, no está ni bien cuantificado cómo están llegando también estas pequeñas fibras de plástico a los océanos que se disuelven a partir del lavado de la ropa, por ejemplo, ¿no? Y un tema que, por ejemplo, se está hablando mal, todos hablan de degradabilidad del plástico. Y el plástico no se degrada, sino se descompone o se deshace, justamente en microcomponentes. Pero como es de un material químico o componente derivado del petróleo, no se degrada. Estos son también en muchos canales que vimos también en internet, se usa mal. Hasta nosotros hace poco lo tuvimos que cambiar en una placa. Dijimos también degradarse en vez de decomponerse. Así que bueno, aguas. Porque siguiendo con la problemática, no solo el problema también es a lo que es a la salud, como esos microplásticos que se encuentran y que se empiezan a filtrar en todos lados y los podemos tener que hoy en día se hacen estudios para descubrirlos hasta en nuestra propia sangre, los animales del mar que consumimos las tienen, se dice que hasta vienen en la playa cuando uno recibe el choque de olas, a veces vienen también volando en el aire esos pequeños microplásticos que son tan chiquitos, porque el plástico no desaparece, sino que sigue estando ahí. Y tenemos esta problemática instalada que es en nuestros océanos, que a simple vista uno dice, bueno, pero ¿de quién es el problema? El océano es todo nuestro, pese a que está dividido, obviamente cada país tiene un porcentaje del mar que le corresponde y eso es una división oceánica muy importante, pero no quiere decir que si Uruguay tira kilos de plástico y de residuos en sus costas no nos va a llegar a nosotros de alguna manera, sin lugar a dudas. Entonces los límites ahí no están tan marcados como en los mapas se figura. Entonces esto es otro espacio de debate, ¿no? Porque al fin y al cabo el océano es la unión que tenemos todos los países de este mundo y está en graves problemas. Erika. Está en graves problemas. ¿Te puede pasar a tenemos Erika? Una mano. Tengo una mano levantada. Erika. Sí, yo. No, estaba escuchando lo de los microplásticos y que no se degradan. Entiendo que cuando dicen no se degrada es que no hay como una, no sé, recirculación al sistema en otra forma. Pero yo había escuchado que había, no me acuerdo, no te quiero mentir, si bacterias o organismos, voy a decir así, que tomaban el plástico, los microplásticos y como que lo consumían, entre comillas. Quería saber si eso es real o si es que lo consumen porque, no sé, consumen el agua y lo están consumiendo o si realmente lo devuelven como en otra forma. Sí, esos existen y son justamente proyectos de científicos. Acá estaba justo mirando cortito que se descubre descubren una bacteria que come el plástico que se llama Ideonella sakaiensis, mira, justamente, pero tampoco cualquier tipo de plástico. Dice acá especialmente los plásticos tipo poli, por ejemplo, polímero, teraftalato, PET, el material PET. Son obviamente los científicos que trabajan en eso, en una problemática. Están, como los científicos también buscan soluciones, encontraron eso, y yo me acuerdo bien eso, especialmente cuando pasó una de las catástrofes también, no solo de plástico, sino de petróleo. Ahí ya estaban trabajando en eso para que encuentran bacterias que comen el petróleo que estaba en la superficie después de un accidente, ¿no? Así que eso sí. Supongo que igual las cantidades son muy Eso. pocas, ¿no?
Hay un Pero bueno. montón de indicadores a considerar. La cantidad de plástico que tenemos en el mundo, si tuviéramos que el largar bacterias o hongos, o el organismo que consuma ese plástico, estaríamos copados por ese organismo. Es como a veces remedio es peor que la Sí. enfermedad. Y todo lo que es introducir algo de una manera excesiva en un ambiente puede llegar a tener una problemática asociada a la cual no la podemos ni magnificar muchas veces. Pasa cuando se introduce una especie para que ataque cierta población que está siendo invadida, y a veces esa especie termina siendo más problemática por ser no nativa que el problema que tenían antes. Entonces a veces no siempre es la solución Sí, esa. también por ahí entender que no es, perdón, ya la corto con esto, Sí. pero como que no es que esa bacteria nació comiendo plástico, entiendo que se habrá adaptado o no sé, habrá buscado de alguna manera su evolución para no morir comiendo plástico, o no sé cómo habrá funcionado, pero entiendo que nada, que es como una adaptación, pero bueno, nada, me surgió la duda por el tema del concepto de degradar, descomponer, y me acordé justo de eso, por eso lo mencioné. Sí, Sí, total. es algo complejo que estará en desarrollo. Igual las soluciones siempre son combinadas. Nunca podemos dejarle a una sola cosa, a una bacteria, resolvernos el problema. Entonces tal vez pueda ser parte de la solución, sin lugar a dudas. ¿Cómo llegó? Por ahí cuando sea un poco más, escucharemos algo cuando sea un poco más estudiado, y seguramente debe tardar. Antes de dar algo tan importante va a tener muchos momentos de estudio y de investigación. Pero sí, parece que algunas nuevas alternativas ya se escuchan. Bueno, ya vamos a hablar más adelante, pero también se escuchan alternativas al plástico, no Sí. solamente usar esto. Bueno, Exactamente. Un a poco lo que para... íbamos es que... Sí, hago vos. Quería mostrarles esta nota como análisis de noticias, que también está buenísimo para llevar al aula a quien le interesa. Siempre las noticias son buenas. En este caso tenemos plástico de un derrame de un barco que iba llevando estos pellets, que vamos a hablar un poquito más adelante. Qué problemática, ¿no? A veces un choque de barco y te llena la costa de tu país y andas a ver de qué país era ese. Si querés ir a la foto siguiente, veré, porque claramente hay problemas ambientales, culturales y conflictos geopolíticos asociados, y estos temas de problemática, conflicto, tratados, acuerdos, son cosas que el plástico hay un montón hoy en día, porque es un problema casi pandémico a nivel mundial, y que la realidad es que se pueden llevar al aula usando estas terminologías que están buenas. Sí, avanzamos. Problemas sociales. A nivel Argentina, porque hablábamos mucho a nivel mundial, pero a nivel Argentina también es un problema social que se puede trabajar desde las ciencias sociales si lo quieren. Porque bueno, el plástico tiene un valor económico muy importante, y hoy en día tenemos un montón de trabajo informal que existe, inseguro. Veré. Y que genera toda una contaminación ambiental también alrededor, no el hecho de buscarlo, sino también de depositarlo y que quede estancado. El dengue es el problemática de la salud más conocida que tenemos, generalmente son plásticos estancados, recipientes que contienen agua, y que generan problemáticas a la salud. Y la siguiente veré. Y no solo eso, sino también quemar el plástico es un problema muy grande. Ese humo es básicamente estar respirando combustión a partir de la quema de nafta, por ejemplo, de gas, bajo una línea muy similar, y trae un montón de problemáticas a la piel, al sistema respiratorio. Y acá, sí, Los- además, agregando y el tema de los una cosita, en los más dioxinas, jóvenes, ¿no? claro, en los más jóvenes puede afectar todo el sistema neurológico de desarrollo del cerebro también.
Sí, Bere, perdón. Y además la parte de dioxinas que, bueno, justamente inhalando el plástico quemado, inhalamos dioxinas que son altamente cancerígenos. Eso es un tema que es muy poco conocido, pero justamente que es importante mencionarlo para que la gente lo sepa. Existe todavía el famoso paquete de plástico de la carne que uno pone con la carne en la misma parrilla. Cuando yo lo vi dije, esa es una anécdota, dije, no, Dios mío. Hay gente que lo sigue haciendo esas cosas y están comiendo ese tipo de contaminación también. Por eso es muy complejo reciclar plástico en el aula, André. Más que reciclar, se puede tal vez reutilizar de alguna manera y transformar esa botella en otra cosa, en una maceta, porque reciclar plástico involucra tal vez llevarlo al calor y todo eso puede traer, se hace bajo condiciones muy específicas en una fábrica y con maquinarias e industria también muy específica para que no genere ningún problema a la salud de los que lo están manejando. Mismo si vos metes un pote de queso crema en el horno, vas a sentir un olor horrible y se va a empezar a derretir todo eso, y si vos querés aprovechar esa fibra y jugar un poco con eso, puede ser peligroso, no lo recomendamos poner a temperaturas al plástico de ninguna manera. Andrea y ya. Perdón, Mateo, la consulta fue porque, bueno, yo recuerdo en ese entonces cómo hacíamos, no sé si todas deben recordar, habrán hecho en la Sí. infancia el tema del papel. Bueno, se me vino eso solamente, porque también conozco políticas públicas, se los puse ahí en el chat también, gente que está reciclando madera plástica, está transformando lo plástico en madera. Entonces se me vino eso, pero claro, obvio, lleva otro tipo de proceso y demás. Por eso mi consulta, si se No, podía es o no. otra cosa. Sí, Claro, sí, es más complicado. Gracias. sí, involucra fundir el plástico, hacerlo como si fuera derretirlo, por así decirlo, y eso puede ser eliminar esos gases que no se recomienda llevar al aula. Por desgracia, no puede ser tan visual como reciclar el cartón. Janet tiene otra pregunta. No sé. Ahí está. Sí. ¿A qué te referías con esta compra que hiciste en la carnicería y veía la bolsa de plástico? No entendí ahí. Ah, no, eso no fue una compra, fue en un asado que fui y justamente el señor que sacaba la carne viste, cuando están así embolsados, no cuando están embolsados, ¿cómo se llama? Bajo, sí, hago como El plástico envasados al vacío. vacío. Gracias, del fondo me viene envasados al vacío y justamente ese mismo packaging lo puso abajo en el mismo, en el asado, digamos, no en el asado, en la parrilla para que se queme y porque potencia obviamente el fuego, obviamente es altamente calorífico y tiene una potencia para el fuego, pero altamente tóxico. Esto es algo que, y no son personas poco educadas, es falta de conocimiento nada más, y se hizo. Así que sí, si quieren contribuir hay un comentario, Janet, y después Samira. Ah, bien, gracias. Sí, y ¿Teníamos más preguntas? Y Samira tenía otra pregunta. A ver, si quieren agregar. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien. No, solo me puse a pensar el tema que dijo la profe sobre que quería hacer algo más para hacer con sus alumnos, algo como reciclar papel. Se me ocurrió esta idea, no sé si se saldría. Eso de picar el plástico y combinarlo con otra cosa, no sé, se me ocurrió cemento, pero capaz otra cosa para no recurrir a derretirlo, sino a combinarlo con otra cosa pegajosa, por así decirlo. Se me ocurrió cemento, pero puede ser otra cosa que no estoy informada sobre. Y combinarlo y crear algo, alguna maceta para que sea más bonita o más interactiva. El tema de ocupar el plástico. No sé si se podrá. Sí, está buenísimo. Es una excelente idea. Gracias por el aporte. La verdad que está bueno. De hecho, la industria cementera muchas veces usa algunos envases plásticos y los introduce.
los calienta igual, pero porque el mismo auto, todo con ese coso que gira, tiene una forma de transformar el calor que se genera y todos los humos que genera en energía. Pero está buenísima la idea, gracias. Chicas, ustedes que tienen, perdón que yo me estoy metiendo en la charla, que tienen conocimiento de todo esto, ¿qué opinan con eso de que hacen ladrillos de plásticos, los convierten en ladrillos o al plástico lo convierten en madera, como recién les estaba comentando? Eso ¿Es algo insalubre para ustedes o está bueno, digamos? Yo diría siempre depende, porque no hay una única respuesta, depende justamente porque muchas veces, por ejemplo, acá estamos adelantando un poco, porque acá tenemos la famosa ecobotella o botella de amor, que en algunas zonas, regiones lo usan como ecoladrillo y lo usan para construcción. Entonces, el gran tema de esto es, bueno, es más un tema de esconder un problema en un lugar en vez de tratarlo y reciclarlo realmente. Ese es sí. No es ahí estamos hablando de un reuso, no estamos reciclando el material, porque no recuperamos el material, sino se usa en un lugar y se esconde y no va a aparecer más. Si esto es bueno También para la hay algo construcción, perdón, sí. Hay algo con el ecoladrillo que no es lo mismo que esta ecobotella. A veces hay tantos productos derivados. El ecoladrillo a veces permite meter pilas, meter colillas de cigarrillo, porque hemos visto ecoladrillos con cualquier cosa que no se recicle y sea difícil de reciclar. Eso ya es como, nosotros hablamos de una ecobotella que solamente contenga derivados del plástico de envoltorios y envases pequeñitos que entren en una botella. Sí. Ojo, porque a veces Igual, hay otros ecoladrillos que tienen de todo adentro y ya nosotros no recomendamos meter en realidad ese es el gran pilas y esas problema. cosas. Claro, el gran problema es evaluar si contaminamos o hacemos algo en el medio. Es lo mismo como esconder las pilas en una botella de plástico o de vidrio y esconderlo en un cemento o en un banco y dejarlo ahí, pero en algún momento quizás se rompe o en el caso de la construcción, a nivel, si realmente está inerto contra incendios o si realmente esto no contribuye, digamos, o disminuye la estabilidad de la construcción, etcétera. Son todas cosas donde realmente hay que incluir un técnico experto en el sector construcción, por ejemplo, ¿no? Pero siempre digo, depende, porque si una localidad en el norte de Argentina está lejos de todos los lugares y no tiene otra opción y tiene que pagar un flete a Buenos Aires para mandar a reciclar los materiales, sí, ahí sí, quizás es una opción y un material mucho más barato de construcción para hacer una casa para una familia que no lo tiene o no. Digamos, estoy poniendo nada más en alternativas mientras tanto, ¿no? El tema de las pilas, justamente. Bueno, eso de durmientos con plástico es exactamente lo mismo. Acá estamos mostrando, esa es una famosa madera plástica. Son dos diferentes formas de producción. Este contiene, por ejemplo, muchos componentes de autopartes. Tiene otro color, está mucho más firme. Este es como más marrón. Acá ven los huecos en el medio. Me estoy adelantando porque esto iba a contar algo también un poco después. Pero hay muchas formas de trabajarlo. Los durmientes son un tema. En Alemania se usa mucho para hacer no solamente durmientes, sino paneles para proteger, por ejemplo, entre una autopista y los pueblos contra el ruido. Entonces, como un elemento de frenar el ruido hacia las poblaciones, ¿no? Ese es como también donde se usa. Pero el mismo formato, porque si uno hace un producto que sea un durmiente o un tipo madera, en vez de usar madera, se usa esa madera plástica, es algo similar. Y ahí sí, obviamente, si podemos agregar la botella de amor, la ecobotella, y reducir el problema de los pequeños plásticos, es una posible solución mientras que exista. Pero ahí en un ratito vamos a hablar de eso. Pero vamos a hacer una mini actividad antes, ¿no, Agos? Perdón, no sé si Janet, con eso ya respondimos las preguntas.
sino que... Sí, yo también en la escuela hace 2 años nos habían propuesto desde una fundación de Santa Lucía hacer estas botellitas de amor, lo cual, ahora que lo comentás, se hacía esa madera plástica, ¿no? Pero la verdad que yo no conozco interiormente en la industria o la fábrica cómo se hace y si está controlado la parte de producción, ¿no? De volver a recuperar, o en este caso de reciclar. La idea era juntarla, pero después desconozco cuál es el proceso que después sigue con esa botellita de amor, donde estaban los plásticos limpios y secos, ¿no? Ese era el lema que se nos había pedido en la escuela. Sí, el gran tema hoy en día en todo el sector de reciclaje es la trazabilidad, justamente de qué pasa con el material posterior y cómo se procesa, porque muchas veces hay plantas de reciclaje que contaminan más que es el valor de su reciclaje. Es como si la planta contamina el agua porque no tiene un tratamiento de los efluentes o de las emisiones de aire, el impacto ambiental hay que poner en balance y ver si realmente qué medida es más o menos amigable. Pero justamente de eso se tratan todos los procesos de producción en general, y no hablando solo la industria de reciclaje o de plásticos, es un problema en general, y por eso también el control ambiental es un tema importante a trabajar desde el gobierno, y que cumplan con normas ISO, con normas de calidad, con diferentes procesos. Y en el caso de la botella de amor, el gran tema hoy es como nadie paga para esto, sino que es un problema para la mayoría de las plantas, porque esto hay que mezclar con otros tipos de plásticos más duros, como los de autopartes o de baldes o digamos, ahora vamos a hablar de los 7 tipos. Justamente hay que saber bien cómo trabajar ese material, y este es algo no siempre todas las plantas lo hacen. Así que lo venimos trabajando la temática también desde nuestra organización, juntos con la Fundación Regenerar, que ya lo viene trabajando hace muchos años. Y bueno, así que lo seguimos manteniendo al tanto, pero la planta que produjo, por ejemplo, esa autoparte la habíamos visitado, y después ellos nos reportaron que abriendo las botellas encontraron muchas cosas que no tenían que ir a estas botellas, cosas muy raras también, no voy a mencionar qué, pero cosas que son de caucho o también de látex que no deberían entrar a la botella de amor. Entonces también es una forma de mala educación o de mala instrucción a la gente de cómo usar esta cosa. Y por eso también muchas de estas plantas ya no la aceptan más, porque para ellos es más un problema que un buen material como ingrediente. Pero bueno, vamos a la actividad, ¿no? Si no, no llegamos. Sí. La idea es que puedan agarrar alguna cosa de plástico en 1 minuto por reloj a partir de ahora. Cualquier cosa, los esperamos. 1 minutito. De la heladera, de la habitación, del baño, del lugar de limpieza, del frente, de lo que tengan enfrente en sus manos ahora. Si quieren hacerlo sería genial, los esperamos 1 minutito. Podemos poner música. Lo mío fue sencillo, mira, los tengo puestos. Listo, ya está, no hay duda. Buenísimo. Yo me voy a la cocina, ¿eh? Yo tengo acá una bolsa de algodón. El algodón no está dentro de la bolsa. La manito me Bueno. quedó levantada. Intento cancelar, pero no puedo, así que no es que estoy permanentemente levantando la mano, por las No dudas. importa. No se hagan problema. Seguimos, ya pasó 1 minuto, así lo hacemos rápido. Porque la idea ahora un poco es analizar lo que tenemos al lado, porque, bueno, Veré, ¿podés apretar el siguiente?
Sí. Analizamos un poco el material, que está buenísimo para todas las actividades de primario cuando empiezan a ver los materiales, o también química, quien lo dice, porque tiene características muy especiales, y hablar de las características del plástico nos permite saber su plasticidad, que es ligero, que es impermeable, que es aislante térmico, que es aislante acústico, que es inflamable, ojo, que es cohesivo, ¿sí? Que permite la conservación, es incoloro, seguramente inoloro también, o muy poco, y es resistente a la corrosión, no se corroe fácil. Miren todas las características que tiene este material, que no es hermoso, claramente, es un material excelente, es muy completo. ¿Quién no lo querría utilizar en absolutamente todas las partes en que pudiese usar plástico? Podríamos hacer todo lo que quisiéramos de plástico con estas características. Pero, bueno, antes decían vías de tren, leí, es cuestión de analizar. ¿Será necesario utilizarlo? Podemos usar una alternativa, ¿no? Tal vez transformar las cosas y que esté buenísimo, bueno, es genial, pero la realidad es que tenemos que ponerlo un poco en la balanza y ver si realmente vale la pena utilizarlo o no lo tenemos que usar más, a menos que sea necesario utilizarlo. Pero vamos a ver si las cosas que tienen en su mano son necesarias. Pero antes, toquémoslo. ¿Qué creen? Tenemos un vaso de plástico, es más duro. Yo tengo una bolsa, si bien hace ruido, es bien blandita. Si la estiro, no se quiebra. Si la estiro, se hace como un chicle, por ejemplo. No es que se quiebra, como tal vez el pote de dulce de leche, que haces así y se quiebra, se tac. ¿No? Después leí una botella de agua. Una botella de agua también es un plástico más quebradizo, no la podés estirar tan fácilmente. Teníamos una botella de perfume para ropa, eso también es más duro, es de otra densidad, mucho más gruesa. Seguimos hablando de química. Un tapón de termo muy duro, tiene que resistir un calor, porque si eso se tapa con agua hirviendo, imagínense que, no sé, esto se me derrite con agua hirviendo. Si alguien le tiró alguna vez una pava a una bolsita, seguramente se la achicó toda y se le moldeó toda, resiste mucho más las temperaturas y es mucho más cantidad. Acá mi Buenísimo, propia a ver qué bolsa. más. Una bolsa Otra bolsa de más. papel, que también la verdad que no sé si realmente es tan necesario porque existen alternativas de papel, pero bueno, acá Un encendedor, plástico combinado, no solamente es plástico, eso está combinado y está combinado con metales y seguramente algún querosén o combustible líquido adentro. Juguetes, bueno, hay de todo. Ahora, Pere, presentamos, así avanzamos a la pregunta, a lo que sigue, porque la realidad es que tenemos 7 tipos de plásticos, y eso es a lo que íbamos antes. Estos 7 plásticos pueden ser, de acuerdo a 1, 2 y 3, los que más reciclabilidad tienen. 4, 5, 6 y 7 son los que menos reciclabilidad tienen. Ya vamos a hablar del reciclaje, pero en general el número está asociado a eso, si se reciclan más o menos. Tenemos el 1, las botellas PET, las más conocidas, también tienen su nombre químico. También esto. Muy bien, vienen en muchísimos colores. Tenemos el 2, que es un polietileno de alta densidad, que generalmente está asociado a los productos de limpieza, son más resistentes, porque obviamente son productos químicos, detergentes, algunas bolsas también duras, de esas duras, de plástico duro, por eso se llama de alta densidad, y el PVC, que lo vamos a ver más que nada en caños, en todo lo que tiene que ver con la casa, porque es un material bien resistente, y no lo vamos a ver tanto en alimentos. Jamás deberíamos ver un envase de PVC que contenga algún alimento, porque obviamente es plástico, pero tiene características químicas distintas, y sometido a mayor temperatura, calor y demás, puede hacer que
el material plástico se transporte al alimento. Por eso algunos alimentos son bien rígidos en qué tipo de plástico pueden estar y algunos no los vamos a encontrar en ese tipo de plástico. El PVC, por ejemplo, lo encontramos en la tarjeta de crédito, que también es la mayoría hecho del PVC, y ahí hemos hecho un proyecto con un banco para reciclar las tarjetas de crédito, y esos, por ejemplo, no se trabaja con calor, sino con tritura, con justamente moler las tarjetas, triturarlas, pulverizarlas, y con este polvo se produce nuevamente los caños y tubos de PVC. Así que es otro tipo de proceso, que es un proceso mecánico diferente en este sentido. Pero bueno, nosotros tampoco somos los ingenieros químicos. Ahí tenemos a Silvia Asís de la Facultad de la UBA también, que está con nosotros, de los bioquímicos, ¿no? Así que igual estos son temas muy interesantes a investigar, especialmente en este rubro específico. Voy a la otra página, Agos, y te paso de Sí. vuelta. El 1 es el por excelencia, es Chicas, ¿nos van a pasar alguna diapositiva por PDF como para guardar el material? Última pregunta y me callo. Sí, sí, sí. No, Andrés. ¿Nos van a pasar esto como para tenerlo a través de un PDF Sí, o sí, no lo sé vamos a cómo? mandar. Y eso sí, si tenemos láminas también que pueden usar como PPT, lo vamos a agregar al link que después les compartimos donde descargamos materiales. Así, tenemos un PPT donde están solo los 7 tipos de plásticos que podrían usar en el aula también. La idea es manejarles un documento de Drive con toda la información. Y seguimos porque tenemos el 4, 5, 6 y 7. El 4 está asociado a las bolsas que son más finitas, los sachets de lácteos, los films, finito, nada duro, porque es de baja densidad, es otro tipo de plástico. El polipropileno, que es el 5, que es más que nada los envoltorios de galletitas, de alfajores, todos esos pequeños envoltorios de caramelos, todos estos. De pasta, también de los fideos, por ejemplo, o de los chips, ¿cómo se llama? Papas fritas, las famosas. Todos esos, donde vienen snacks y ultraprocesados. Ujú. El número 6, aunque no lo crean, pueden ser tanto el telgopor como el pote de dulce de leche de Casan Creme o las cucharitas. O sea, ahí son bien distintos a la vista, pero en realidad simplemente uno es soplado con aire, que se transforma en telgopor, y el otro es no agregado con aire. Entonces ahí están las diferencias entre uno y otro, pero son el mismo plástico, es plástico número 6. Y el 7 generalmente se les llama materiales mixtos, que están combinados. También hay un poco son estos plásticos combinados. Tal vez un poco del 4, un poco del 5, y forman todos estos materiales. Me quedo a este lado. 7. Vimos a alguien que se le abrió el micrófono. Y que no sabríamos qué número es, por eso le ponemos 7, porque es una mezcla de plásticos. Vale destacar algo importante. 4, 5 y 6 y 7 son los plásticos que van dentro de la botella de amor en general, o esa ecobotella que llamamos, ¿sí? Cuando hay dudas, es todas estas pequeñas bolsitas, que generalmente son 4, 5, 6 y 7. Envoltorios, hasta los mismos, las cucharitas, el número 6, todo eso, lo ponemos ahí. Y está hecho por una característica específica, que es que se reciclan poco y nada en nuestro país. En otros países se transforman tal vez, se queman y ese humo que se genera se atrapa y se transforma en energía de una manera muy, muy tecnológicamente avanzada, que en nuestro país aún no sucede. En general acá no hay que hacer con estos plásticos, por eso es muy importante ponerlos en la botella de amor. Hoy en día es la única alternativa, y no le llamamos solución, es la alternativa que existe para el ciudadano común. Pero cuando hablamos de todos estos plásticos, véanse que le llamamos plásticos de consumo de todos los días. No, en esto que estoy nombrando son consumo masivo, es algo que se consume sin parar todo el día, que en realidad, por eso es que tienen una industria del reciclado, porque a veces yo tengo, no sé,
otra cosita que andás a ver qué es, ¿no? No sé, siempre nos preguntan lo mismo. ¿Puedo reciclar los disquetes o cosas muy específicas o que no se generan tanta en masa, sino más bien son en pequeñas porciones? Y ahí es más complejo reciclarlos aún porque no se generan grandes cantidades. Y si no se producen grandes cantidades, la industria claramente no va a estar muy receptiva a recibir materiales que se van produciendo en muy poquita escala. Entonces, mientras más exista, por ejemplo, las botellas es de lo que más hay, entonces mientras más botellas hay, más industria va a haber que recicle esas botellas. Acá quizás para Eh, mencionar dos temas que también se mencionó en el chat, y sí se recicla el telgopor, sí, hay justamente tecnologías y empresas que lo hacen. Una de ellas, por ejemplo, es la cooperativa Creando Conciencia en Tigre, que recibe el telgopor y también los envases de yogur y los tritura y hacen útiles escolares de vuelta. Así que un set de útiles escolares a partir del telgopor reciclado. Pero es justamente algo muy poco trabajado todavía y porque el material es muy liviano, en general en el mercado no se paga para ese material. Entonces las cooperativas y los que trabajan en eso no lo reciben. A ver si estoy yo, sí. Y Claro, reciclable, como antes decíamos, que hablábamos con Bere, es que sí, todo puede ser potencialmente reciclable, pero tiene que haber una industria atrás que garantice que se recicle eso. Y el telgopor es tan liviano, imagínense, un plástico soplado, tiene tanto aire, imagínense un volumen. gasto de transporte de un plástico que tal vez ocupa todo un cajón gigante de plástico, pero que cuando lo derretís, como está inflado con aire, termina ocupando siendo nada de material al fin de cuentas, terminás pagando más caro el flete de transporte por eso que el plástico que podés obtener de ese telgopor. Y cuando hay problemas económicos o cuando hay necesidad de buscar dinero en el material, no solamente la reciclabilidad del mismo, termina siendo más complejo reciclarse y a veces se frenan esas situaciones. Después tenemos otro emprendedor, justamente, lo están trabajando acá. Claro, una mezcla se puede hacer, utilizar en construcción, ahí lo estoy leyendo en el chat. Eso sí es una buena herramienta también, porque justamente ahorramos la cantidad de hormigón y agregamos un componente de aislamiento térmico a un ladrillo o a exactamente, sí, alivia. Aliviana la mezcla. Está Exactamente. buenísimo. ¿Y cómo lo hacen? ¿Lo parten? No existe, no se Hay un vuela para trituro. todos lados. ¿Cómo contienen eso? Porque es el problema. Entras a las empresas de telgopor y está todo volando por todos No, lados, esas y lo pequeñas trituran, cositas. ¿viste? Como dicen acá, la cooperativa de Seibo también lo recibe, hay una máquina que lo tritura y lo compacta. En Creando Conciencia lo mismo, una máquina que primero lo tritura y después lo compacta de vuelta. Así que para sacar justamente el aire. Tenemos un emprendedor también en la ciudad de Buenos Aires o en Vicente López, Reaccionar se llama, Reaccionar, que trabajan con los botes de yogur y con también producción de rotomoldeo también y trituración, hace muy lindos productos, así que síguenlo en Instagram. También otra recomendación para tener ahí lo tipeo Reaccionar. También en Buenos Aires, no me acuerdo en qué partido, perdón, está una organización que es DEVA, Ajá. que también trabaja madera, en realidad venden y sacan todo lo que tenga que ver con plástico, madera plástica en realidad. Sí. Y tenemos, justamente tenemos varias empresas que trabajan. Una es también Mutan que hace, por ejemplo, lentes de sol, y se me perdió la otra parte, a partir del plástico triturado también, de las tapitas, que de lo que yo sé, Mutan hacen también llaveros. Hay diferentes emprendimientos, no, en general no de gran escala, pero nunca tiene que ser siempre de gran escala, ¿no? Sino que justamente también pueden ser emprendedores que hacen cosas más individuales. Y Ahí. para cerrar, podemos destacar algo importante, que dentro de lo que es la industria del plástico, a veces uno dice, bueno, esto es plástico, lo puedo reciclar.
Pero la realidad es que si no contiene un número que especifique qué tipo de plástico es, la industria no se arriesga a poner a reciclar, a meter en sus máquinas algo tan específico, porque cada plástico va por caminos distintos. Entonces, a veces dice, bueno, pero mis anteojos son de plástico, los puedo reciclar. Sí, pero no sabemos si es una combinación de plásticos, no sabemos qué plástico es a fin de cuentas. Existen estos emprendedores que lo hacen de una manera más a pequeña escala, que así lo modifican y lo transforman, pero a gran escala, en lo que es una industria, nos separamos nuestros residuos para que vayan a las grandes plantas de reciclaje, se hacen con las cosas que son bien de consumo masivo, como todo lo que nombramos antes, y lo que tiene ese símbolo en triángulo bien distinguido en general, ¿sí? Porque si no es como arriesgar a la máquina a que se rompa o que le pase cualquier cosa. Por ahí podemos adelantar esto, Bere, porque me parece que no vamos a No llegar. vamos a llegar con el coso, ¿no? Me parece. No, Hacemos avancemos. esto, La idea hacemos el... Sí, además Samira tenía una pregunta, yo creo que lo vamos a descartar y vamos a hacerlo sí, mejor. porque ya son casi las 7 y nos falta... Nos descartamos de eso y dejémoslo, listo. Samira, igual si tenías una pregunta o algún comentario. Hola, mi pregunta es, entendí que los plásticos 4, 5, 6, 7 no hay para reciclar acá. Entonces, todos esos plásticos 4, 5, 6, 7 que ponemos en los tachos bioreciclables de separación de residuos, ¿qué hacen? ¿Los almacenan o los tiran y los vierten en algún lugar después? Sí, en general depende de dónde estás justamente. Depende de dónde estás. ¿No? Ese es el gran tema tema de la industria del plástico. El PS, el número 6, como mencioné recién, puede ser el bote de yogur o puede ser el telgopor, que en algún lado si se juntan para entregar en Creando Conciencia en Tigre, por ejemplo, sí lo usan y lo clasifican. Pero si no hay un comprador en el medio, justamente las otras cooperativas lo descartan y termina en el CIAMSE o en el vertedero o relleno sanitario de la ciudad. Pero Sí, en Ciudad de Buenos general, Aires tiene mucha. sí, en general ya separarlo está bien para que por lo menos haya la oportunidad de que se procese como un material. Pero también, bueno, la ecobotella o botella de amor es otra solución, bueno, alternativa, no hablamos de solución ya, de poder trabajarlo. Mejor es ni comprarlo. Ahí vamos a la otra opción que después vamos a ir charlando cortito, pero nos queda poco tiempo. Agos, te dejo para vos. Sí, a esos le llamamos plásticos de un solo uso en realidad y por eso son tan problemáticos, porque la realidad es que solo se usan una vez o muy poquito tiempo y terminamos descartándolos en maneras que no sabemos bien cómo va a terminar, porque depende un poco de dónde estemos. Buenos Aires tiene grandes industrias y el transporte, que es lo más caro, se puede lograr de alguna manera, pero si tal vez estamos en el interior del país, todo tiene que venir a Buenos Aires, todo se hace más complejo de alguna manera. Reciclar, separarlo siempre es bueno porque motiva el interés y porque abre puertas a mostrar que hay una sociedad que está interesada en hacerlo. La separación. Separar para reciclar, te referís. Perdón, sí, separar los residuos para ser reciclados. Exactamente. Eh, Bueno, acá tenemos algunos números. Estos fueron números hace un tiempo atrás, pero va y vienen con los números más arriba, más abajo. 12 millones de botellas por día es un montón. Muchas veces en las limpiezas el primer material en la costa que encontramos son las botellas de plástico. Y esto a pesar de que existe una planta de reciclaje de botellas PET para que vuelvan a ser botellas PET para el uso del ser humano, ¿no? Así que bueno. Y si pudiéramos pues, someterles algunas preguntas de reflexión, hoy somos 8.000 millones de personas en el mundo, ¿qué pasaría si las 8.000 millones de personas usan una botella de agua o de gaseosa por día? Sería 8.000 millones de botellas por día, cuéntenlos al año, cuenten si la población creciera, porque la población va a seguir creciendo. Es como demasiadas y solamente son botellas, ¿no? Nos quedamos en botellas, no es que hablamos del plástico en general. ¿Una más? Y con todo esto podemos hacer un montón de hermosos gráficos y cuadros de escala en el tiempo
y ir un poco jugando con esta idea de cómo aumenta la población y cómo aumenta el uso del plástico, porque sin lugar a dudas es alarmante y de alguna manera tiene que frenarse. Por eso siempre que decimos que reducir el uso del plástico es lo que tenemos que hacer. Por Ni lo buscar menos, alternativas, ni buscar tantas cosas, sino simplemente ver si podemos dejar de usarlo para cosas tan banales y simples como comprarme, no sé, un paquete de galletitas. Es mucho más productivo ir a la panadería, por ejemplo, y que me lo pongan en una bolsa de papel al menos. Eh, el papel es no papel plástico, el papel celulosa es algo más fácil de reciclar y de biodegradar. Acá tenemos la Cámara de la Industria de Reciclados del Plástico a nivel Argentina, que también tiene, bueno, les mostramos la industria del plástico y ahora le ponemos la industria del reciclado del plástico, porque dijimos que el plástico es un mundo y en nuestro país tenemos esta oportunidad de tener esta página donde también tiene mucha información si les interesa ir chusmeándola. Hacen informes, hacen reportes, se lo van mandando, tienen datos, tienen cosas así, también pueden recurrir a esto si les interesa. Por ejemplo, este dato de cómo qué encontramos en nuestra bolsa de residuos y de basura, perdón, si la abriéramos toda mezclada, encontraríamos orgánicos casi en la mitad, y miren, los plásticos se ocupa casi un 14%, es un valor muy grande dentro del valor que tenemos. Sí. Y de esta fuente encontramos que se reciclan 258.000 toneladas de plásticos, y plásticos a nivel nacional en un año, y que tiene que ver con lo domiciliario, con las industrias que tienen como residuos, porque a veces cortar una botella para armarla elimina todo un contorno de plástico alrededor, porque no se producen figuras perfectas de nada, entonces siempre hay un residuo de plástico, como si cortáramos una botella en un papel, se genera también un residuo de papel. Y también agrícolas, ¿no? Porque nosotros que tenemos toda esta industria muy desarrollada, hasta una frutilla, para hacerse una frutilla, no sé si vieron alguna vez, pero se hace todo arriba de una bolsa muy negra, oscura, enorme. Los fitosanitarios, todo lo que son los fertilizantes, todo viene en botellones gigantes de plástico. Hay mucho plástico atrás de todo lo que es el campo y las producciones. ¿agostemos tiempo para el video cortito o no? Estamos mal. Sí, porque me parece que es interesante para que vean cómo ya que había mucho interés en la industria, podemos ir Sacar el finalizando con esto. Y vamos a ir porque así se recicla el PET. Ven que lo separan tanto por colores, azul, verde, blanco. No es lo mismo para la industria cualquier tipo de botella ni tipo de plástico. Hasta por colores se separa. Se separa en las cooperativas en estos cubos o rectángulos gigantes, bien aplastados, bien acopiados. Así las cooperativas lo trabajan y lo venden directamente a la industria. Nosotros no estamos viendo un video de cooperativa, estamos viendo un video de industria. Así la industria lo va seleccionando, no sé si puedes adelantar un poquito, eso lo va a ir pasando seguramente a máquinas, porque todo es muy mecanizado, bajo máquinas importantes, por eso digo que a veces son muy sensibles y es importante poner la cantidad de plástico y el tipo de plástico justo y correcto. Eso se introduce, se va seleccionando por procesos mecánicos y manuales, ahí va perdiendo tapitas, va perdiendo algún otro tipo de material que se pasó sin querer, hasta va perdiendo las etiquetas, porque etiquetas y tapitas son plásticos distintos a lo que es la botella en sí misma. Entonces solo tiene que haber botella, no tiene que haber ni la etiqueta ni la tapa. Hay algo más específico manual para que vaya correctamente lo que tiene que ir a donde tiene que ir. Y si quieres adelantar un poquito más. Ahí va. Se transforma como unas pequeñas escamas que pulverizan todo ese plástico de botella nada más. Se llaman escamas de PET. Y luego estas escamas se funden, que es un poco lo que pasa con la botella de amor también. Todos los plásticos se hacen esas escamas. Y se funden y se arman como hilos derretidos de plástico cristal en este caso, y se llaman pellets, que se van cortando en pequeños cuadraditos, que fue lo que veíamos, el derrame de pellets
en la costa española, en la nota más arriba, y todo esto se vende a la industria del plástico que lo usa para transformar nuevas botellas o nuevos productos de plástico en general. Un poco así funciona, como bien decíamos, la botella de amor. Se transforma en escamas, se derriten y se moldean, se ponen un molde para darle la forma que uno quiere. Industrialmente se transforma en pellets, pero botella de amor lo transforma en madera plástica. Como lo hace con estas máquinas bien específicas, donde someterlo al calor está contenido y es adecuadamente correcto para no generar problemas a quien trabaja, ni a contaminación a la atmósfera, ni problemas a los empleados. Muchos más valores y resultados que podemos obtener de gráficos. En este caso, Ecoplast también es una industria de plástico que está muy buena y que hace informes con información. Y miren lo que se ahorra de energía reciclando plásticos, y miren los gases de efecto invernadero, cómo se disminuyen si solo usamos, en comparación a lo que es plástico virgen, en comparación a si reciclamos el plástico en general, es muy provechoso, pero sigue igual de todas maneras generando una contaminación. Por eso siempre preferimos reutilizar antes que reciclar. O reducir. Acá tenemos un mapa federal de reciclado que lo pueden buscar así en Google, que está buenísimo, lo escribe el mapa federal de reciclado y les va a mostrar. Es una propuesta de capital humano de nación y está en todo el país, por eso lo quería mostrar, creíamos que era una posible introducción a mapas y estudios de casos, porque la realidad es que podemos presentar a las provincias también de esta manera, como introducción o como cierre o como algún detalle de color. Y tiene muchos datos de los basurales, de las industrias que hay, si alguien había de residuos electrónicos también hay, que podemos ver ahí, y te va mostrando y vas abriendo el mapa y achicando el mapa y vas viendo bien interiormente en cada provincia qué hay alrededor, y claramente podemos estudiar más con fuente y con datos específicos de la nación, y eso está bueno para justamente ver cómo se organiza el territorio, cómo hace no sé, si Chaco no tiene una industria del metal ahí, que tiene, ¿a dónde va esa lata que reciclé? Si no hay una industria, si no veo que acá haya una industria de reciclaje de metales, por ejemplo. Ese tipo de cosas, ¿no? Como para hacerse esas preguntas. Sí. Y después pasamos el link también en todo lo que es el material, así que van a recibirlo. Y ahí también pueden agregar un emprendimiento, aunque sea chico, podrían agregarlo ahí en un formulario de registro, hasta un basural pueden agregar ahí, ustedes mismos en ese mapa participativo. Con los estudiantes siempre nos gusta hacer estos debates, por ejemplo, después de que hablamos de la temática, siempre nos ponemos a debatir sobre qué contamina más, qué tipo de plástico contamina más, o qué producto que tenemos a nuestro alcance. En este caso no nos da el tiempo, la idea era que queríamos hacerlo con ustedes, pero es muy productivo porque la realidad es que a veces no hay respuestas, y eso está buenísimo. Y podríamos decir un montón de cosas de cada material. Sí, pero la botella se genera un montonazo en comparación a un papel de caramelo. Pero el papel de caramelo no tiene tanta industria, solo la puedo poner en la botella de amor, y si va a destino se transforma en madera plástica. Entonces, como que debatir sobre qué contamina más en cuanto al plástico, qué es mejor el plástico uno que otro, siempre es una actividad que está genial. No sé, por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿El pote de aderezo de condimento del que viene en la botella o el que viene en el sobrecito? ¿Vieron que les dan cuando uno va? ¿Qué es mejor? ¿Ese sobrecito de mayonesa, pensé que iba a decir una marca, o el contenedor grande que generalmente es de plástico 1 o 2? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor plástico? ¿Comprar esto, comprar lo otro, no? O el shampoo en botella o el shampoo en esos envases que son económicos para relleno, que es plástico número 7, que lo tengo que lavar y lo tengo que meter en la botella de amor. En cambio, la botella es más reciclable porque tiene más industria. Entonces, como ir jugando un poco con eso siempre nos parece divertido y genera buenos resultados.
hasta que pueden averiguar en el supermercado cuál es el valor más grande o menos grande, porque de eso se trata. Hace poco, y yo saqué una foto y no lo pusimos hoy, lamentablemente, pero justamente el envase del plástico PET donde está el ketchup, ¿vale? El costo es mucho mayor que el envase en el envase flexible del plástico número 7. Y ese fue un tema que hace poco tuvimos un taller sobre los plásticos con la empresa Unilever, el productor de Hellmann's y todas esas marcas de ketchup, justamente responsable para los pequeños sobrecitos y doy packs, como ya aprendimos. Y justamente una iniciativa de ellos es un poco ver si lo pueden directamente no producir más. Así que viene también un poco más tarde esa discusión, pero bueno, no nos queda mucho tiempo hoy. Vamos a ir adelantando un poco No. más. Sí, adelantemos mucho más. Sí, Pero sí, es de ahí largo. hablamos un poco justamente del gran desafío, que es un desafío no solamente la basura, sino que los residuos y la gestión también de los residuos como el corriente de los plásticos es un desafío para múltiples actores porque están involucrados muchísimos diferentes actores que tienen que ver con la gestión de toda la cadena de los mismos residuos o de prohibir ciertos productos que también es posible porque en Europa, por ejemplo, se prohibieron ahora los plásticos descartables de un solo uso. Y, por ejemplo, en restaurantes están obligados los restaurantes a ofrecer un tupper que se pueden llevar o devolver en un tupper también los productos de alimentos. Así que el gobierno tiene ciertas posibilidades de hacer arreglos o normativas y leyes, mientras que también las empresas pueden hacer sus propios compromisos como de responsabilidad social empresarial o como responsabilidad de la empresa misma, ¿no? Pero todos los eslabones atrás, la logística, los costos del mercado, forma parte de ese gran desafío. Y eso es también, todo es hoy en la economía lineal de lo que estamos hablando, porque todos los productos que hoy tenemos en nuestra mano, esto no fue pensado para reciclar, esto fue pensado para descartar, comprar y descartar rápido, ¿no? Y esto es también de dónde viene todos esos usos irresponsables de los recursos naturales y el crecimiento también de los efectos de gases de invernadero. Porque mezclado estos materiales en los rellenos sanitarios quedan años tras años y generan también acumulan el problema, de eso se trata, ¿no? Por eso lo que se apunta es la famosa economía circular, que empieza con el rediseño de los materiales mismos, el uso de los diferentes productos y pensar a través de nuevas tecnologías, las bacterias que comen el plástico, hablando de eso, nuevos procesos, nuevos sistemas, apps que concientizan, sistemas como la aplicación de eCoins, que también es un tema que trabajamos, que incentivan para que la gente se pare en el origen. Así que hay diferentes formas y volver a reparar cosas en vez de tirar, ¿no? El famoso centro o club de reparadores, que son amigos también, que lo trabajan. Así que siempre cuando hablamos hoy del reciclaje, estamos intentando a reducir un problema y no es la economía circular de lo que hablamos. El reciclaje hoy sí forma parte de un proceso, pero la economía circular apunta que realmente el problema no termina a la basura, sino que realmente el material se mantiene en el circuito de uso y de esa forma no hay que extraer nuevos materiales. Ese es el gran desafío, gran desafío. Quizás en algún momento yo siempre digo, tenemos ropa que vamos a ir a compostar en vez de lavar y usar de vuelta. No sé, quizás a futuro va a ser un futuro que no, así usamos también menos agua, porque también en la industria de reciclaje usa mucho agua, o si lo lavamos en origen. Así que hay muchas preguntas de qué tiene sentido y qué no, para llegar realmente al concepto de basura cero, que es un concepto muy desafiante y hoy en día yo diría es imposible porque no está pensado el mercado para que tengamos basura cero. Pero bueno, ampliamos las 3 Rs a las 7 Rs y de esa forma de repensar para qué realmente necesito un producto o comprar hasta revalorizarlo y hacer como productos de un residuo y convertirlo en nuevos materiales o productos. Este es también un muy lindo video que vamos a compartirles, que hoy no vamos a mirar, pero hay justamente
un video de la Fundación Ellen MacArthur, es una de las fundaciones más activas a nivel mundial, que también unió muchas de las grandes empresas como Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, todas estas grandes empresas que son los mayores productores de estos materiales y productos. Ellos lo unieron también en iniciativas que les hicieron como un compromiso desde la industria a reducir su producción de estos envases de plásticos y contribuir a un circuito de reciclabilidad, que realmente los materiales sean reciclables o reciclados. De eso se trata. Ay, no. Plastics are No. Vamos ahí. Así que creatividad, innovación, y de eso se trata también un poco la idea, cómo ustedes como docentes transmiten eso a sus alumnos. A ver, ¿qué material tenemos en la mano? ¿La necesitamos realmente? O a ver, ¿dónde empieza mi responsabilidad como consumidor? ¿Y qué puedo hacer, digamos? Esto es un zapato de Adidas hecho de basura plástica de los océanos. Bueno, es una forma de trabajarlo. Es con material innovador, reduce el uso de materia prima virgen y también es un muy buen marketing, obviamente, ¿no? Todas las remeras de fútbol hoy tienen también, están hechos de PET, de botellas PET reciclado, pero una vez que las remeras están usados y rotos y no se sabe, no se puede reciclar más. Entonces, el circuito de reciclaje de la botella de PET en ropa, jean, lo que sea, termina ahí. Entonces no es más el circuito de economía circular. Así que son todas cosas que lo repiensan también los jóvenes, que son todos los ambientalistas muy ambiciosos que quieren que nosotros o que el gobierno implemente soluciones, pero a ellos mismos tampoco siempre están dispuestos a pagar un poco más, por ejemplo, para el envase reciclable o para que sea un jean o otros pantalón de origen argentino en vez de China, ¿no? Así que la terminología, eso es muy importante, que ustedes lo trabajen, lo reflexionen, y justamente todos los plásticos son reciclables, para resumir un poquito. Sí, de alguna forma sí, solamente hay que encontrar el emprendedor, la empresa de reciclaje o la cooperativa que lo recicla. Por eso los plásticos, como hoy lo hablamos, no todos son realmente reciclados, y por eso abajo dice reciclable versus reciclado. A veces dice el packaging, esta es una botella PET 100% reciclable. Sí, buenísimo, pero garantízame que se recicle. Entonces, un poco en nuestros proyectos, justamente trabajando con la trazabilidad de materiales, el objetivo es llegar a garantizar que el plástico, la botella de plástica, por ejemplo, va a ser reciclado en la industria de reciclaje de la botella de plástico para volver a ese mismo producto. ¿Cuántos años tarda el plástico en degradarse? Esto es una pregunta de trampa. ¿Cómo hablamos? El plástico no se degrada si no se descompone y se hace micropartículas. ¿El plástico contamina? Sí, cuando no está tratado correctamente, ¿no? Cuando termina como acá en la playa o en un ambiente natural. Así que algunos componentes. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ¿hacia dónde apuntamos? Ya lo hablamos, la verdad que ya lo hablamos. Los gobiernos tendrían que impulsar leyes como la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, la famosa REP. También ordenanzas municipales pueden trabajar sobre la prohibición de la comercialización del uso de plástico de un solo uso. O empresas, como mencionamos, pueden diseñar nuevos productos de materiales de packaging, incentivar la investigación y trabajar también en un sistema de recolección de los residuos y de reciclaje, como mencionamos uno, no quiero hacer publicidad, pero Nespresso, por ejemplo, está promoviendo un sistema de recolección y de reciclaje de sus cápsulas. Las otras empresas no. Es en este caso una iniciativa que la empresa sí está incentivando. Después... Es una buena actividad para juego de rol, ¿Sí? Poniendo a los diferentes roles en el aula y llevar la problemática. El juego de roles es fantástico en este caso, y el consumidor dice, ¿y por qué tengo que pagar yo más para un envase reciclable y menos para un envase que contamina? Discuten eso con los alumnos, está muy bueno, y justamente que van al supermercado y investiguen qué tipo de envases se venden, porque muchas veces los envases no se venden, las otras que sean aunque más amigables con el ambiente.
¿no, Agos? Ahí vamos en Sí, eso. para cerrar un poquito, la idea es un poco tomar acción, vas a ver, y les quería mostrar. Esta quedó desnivelada. Les vamos a mandar una guía que tenemos de residuos para que puedan un poco ver cómo se reducen, se reutilizan los tipos de residuos que nos encontramos todos los días, tanto los urbanos como de gestión especial, que no son lo mismo. Unos se generan a mucha mayor escala y otros no tanto y son igualmente problemáticos. Seguimos. El GIRSO en la escuela es importante implementarlo. Necesitamos la separación en residuos, necesitamos que alguien lo recoja, ya sea algún servicio o algún recuperador, que pueda ser llevado a la planta de clasificación de recuperadores o cooperativas, y que no termine en el relleno sanitario, sino que pueda volver a la planta de reciclaje para que pueda volver a estar en el consumidor, ¿no? Y eso lo podemos implementar. Tenemos algunas pequeñas ayudas o ideas. Veré. Estas son algunas imágenes, a ver si les parecen interesantes. Podemos hacer nuestros propios tachos, tener estaciones, tener como una especie de lugar de información, podemos hacer canjes, como acá teníamos los ecoladrillos con plantines, o pueden ser botellas por plantines, pueden ser ya sea difundir la información con cartelería, hacer recolecciones o actividades en alguna plaza local o actividad o lugar cívico que tengan cerquita. Seguimos, veré. Y acá tenemos, por ejemplo, no sé, como programas, se nos ocurrirían estos disparadores. Por ejemplo, estación de reciclaje de plásticos. Podría ser tranquilamente que solo se reciban botellas, no tienen que ser todos los reciclables, que tal vez agobia mucho toda esa separación. Podemos empezar simplemente por reciclar en un contenedor botella y en otro tapitas. Y tal vez recurrir a alguna cooperativa cercana que pueda venir a retirarlos. También podemos hacerlos como las botellas de amor, si les interesa o tienen la posibilidad, como bueno, Tigre o algunos lugares donde la trabaja muy bien. Tenemos algunos eventos familiares que se pueden crear en la escuela, como ferias de artes de reutilización de plásticos, ferias de alimentos libres de plásticos, ferias de juegos hechos con plásticos reutilizados, que hay un montón, los bolos, los de tirarlos. Las kermés se hacen buenísimas con, con los juegos hechos de plásticos. Tenemos también, tal vez puede hacerse un programa de auditorías donde se puedan los mismos estudiantes relevar con algún checklist o con algún informe que puedan hacer o continuidad de preguntas que puedan ir respondiendo a medida que observan y evalúan cómo están hecha la separación de residuos, monitoreos. Y tenemos el último, un programa de educación y concientización que puede ser un club sostenible, que tal vez pueda crear proyectos ambientales que involucren a la comunidad o a la escuela, ¿no? Tener un pequeño club donde se puedan planificar estas iniciativas los mismos estudiantes, y talleres y folletería para concientizar de estudiante a estudiante puede ser alguna actividad que por ahí les inspira a trabajar en sus escuelas. Sí. Para finalizar, casi queríamos entregarles esta posibilidad, esta plataforma que se llama Cuidemos Nuestros Recursos, que nos ofrece Naturgy, que es realmente muy enriquecedora porque tiene un montón de información y justamente actividades para llevar al aula. Está buenísima, nosotros les vamos a mandar un PDF con una porción de esta plataforma que pueden descargar y tenerlo, pero la realidad es que está buenísimo que ustedes puedan ingresar a la página y investigarla porque tiene un montón de actividades y de data y de contenidos que los llevan muy bien y a veces no sabemos bien de dónde sacarlos y acá pueden ser grandes disparadores que podemos llevar, y la verdad un montón de juegos de preguntas y respuestas, está buenísimo. Por ahí los ayuda a llevar también estos contenidos a la aula. Evalúen todo, investiguen todo, tanto la parte que hay de estudiantes como la parte que hay para docentes, porque se dividen en ambas propuestas. Y para finalizar, este código QR, o se lo ponemos ahí, lleva a la carpeta donde está toda la información que hablamos. Seguramente se va a agregar ahí la presentación, porque me parece que aún no está, así que revísenla mañana.
así nos dan un día más para completar las cosas, pero Vamos a mandar los links también de vuelta por mail, como con el agradecimiento y después también el certificado. Y este es el link para descargarla justamente en esa carpeta. Lo que ya está eso lo que mostró Agos. Están algunos manuales de Career Plus, de EcoPlus, sobre los diferentes tipos de plásticos y así de esa forma ya pueden chusmear de lo que quieran. Y con eso creo que estamos ya cerrando, Agos, ¿no? El último. sí, Así que el último que sí, nos fuimos queda, rápido. el último, bueno, rápido, bueno, media hora más, pero bueno, es así. De último queríamos compartir con ustedes también acá nuestras redes sociales, obviamente. Así que el mejor like que nos tienen que dar a ustedes en Instagram, obviamente, y seguirnos. Y justamente ahí se van a enterar también de la posibilidad para tener un taller en el aula de ustedes, si son del conurbano bonaerense y de la zona de influencia de Naturgy, porque esto nos están acompañando Naturgy, así que los amigos de Hurlingham y de Vicente López, San Isidro, esas zonas se pueden sumar y pueden tener un taller presencial en el aula, así que vamos a Hasta seleccionar. el 30 de julio. Sí. ¿Pueden venir a la Universidad de Hurlingham? Sí, ¿Pueden? sí, por supuesto. Ah, bueno. Se hace un Bueno, sorteo, dale. sí, escríbanos y participen del sorteo, todo. Exactamente, así que Dale. Agos va a compartir ahora un mini link de la encuesta de satisfacción para ustedes, para que nos digan, bueno, me gustó el taller de hoy, que quiero que al futuro quizás puedan agregar algunos otros temas, o así que pueden decir entre 1 a 5 qué tanto les gustó, creo que era eso, ¿no, Agos? Y algún Sí, comentario. es re cortito. Así que bueno, les agradecemos eso para que podamos Puede ir. haber taller en Moreno, escríbanos, tienen nuestros contactos, escríbanos y con Urbano escríbanos y también participen del sorteo. Así es. Así que bueno, cualquier consulta que tengan o quieran hacer a su disposición. Desde ya quería agradecerle la participación y vamos a ir parando justamente la grabación ahora.